Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros de Prepa en línea CEP. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días, Gypsy. Muchas gracias por saludar las personas que estén en esta sesión. Si me hacen el gran favor de saludarme a través del chat, eso me dará mucho gusto. Y bueno, estamos ya en la sesión número 3. Como pueden darse cuenta, cómo pasa pues muy rápido el tiempo, por lo tanto hay que aprovecharlo mucho. Estamos en este módulo número 8. Buenos días, Germán, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su facilitador, asesor virtual, y vamos a comenzar con nuestra presentación, nuestra sesión del día de hoy. Bien, ¿qué vamos a revisar? Bueno, básicamente la conexión de los aprendizajes, un poco reflexionando sobre la semana pasada, lo que se trabajó, lo que se reflexionó, lo que se pensó con respecto a este ser social, a este módulo que nos permite desarrollarnos y crearnos pues, en una sociedad en donde podemos ser seres humanos, ¿no? Nos hace humano la sociedad, eh, poder pensar en eso, ¿no? Y cómo hay un impacto, ¿no? A través del desarrollo que se va dando, ¿no? La evolución que vamos teniendo, como en nuestro pensamiento, en nuestra forma de organizarnos, en la tecnología, en el ambiente, en todos esos elementos que nos integran y que nos permiten habitar, ¿no? Habitar este mundo. De ahí, pues, los contenidos de la semana que tenemos que tener muy claros, las actividades, la actividad 5 y 6, actividad integradora 5 y 6, que me parece muy necesario como poder puntualizarla y entenderla de manera muy, muy clara, porque a veces cuesta trabajo y bueno, en medida que podamos entender justo cómo son las ciencias sociales, cómo impactan, cómo se investiga, cómo generan resultados, pues será la forma en que se logre adquirir las competencias, ¿no? En este caso, estas dos actividades que tenemos para esta semana van mucho en función a eso, ¿no? A poder hacer una investigación correcta, una investigación adecuada. Las recomendaciones para tener una semana muy, muy exitosa y bueno, terminar con lo que es las dudas que a ustedes pues les hayan surgido, hayan generado todos estos contenidos o también las actividades, ¿no? Que a veces se pueden ahí eh, complicar. Bien, pues básicamente con respecto a la conexión de los aprendizajes, reflexionar justamente el método científico, como bien realizaron en la actividad número 3, pudieron hacer investigación sobre diferentes avances, ¿no? que la ciencia generó para que la sociedad evolucione, ¿no? Para que la sociedad cambie, mejore y nos encontramos, ¿no? Justo en este momento específico de la vida, pues gracias a esos avances, ¿no? A todos esos avances. Entonces, muy importante poder reflexionar y poder hacer la conexión entre lo que sucedió anteriormente y lo que impacta, ¿no? Cómo llega, cómo cambia, cómo desarrolla dentro de la sociedad. De ahí el pensar, ¿no? Entre esta diferenciación
entre investigación cualitativa y cuantitativa, digamos, estos tipos de investigación científica, sobre todo haciendo la relación con las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál sería la investigación que más favorece, ¿no? Que más favorece a las ciencias sociales. Evidentemente, ambos tipos de investigación son requeridas y son necesarias, pero dependiendo de los resultados que se quieren alcanzar, la hipótesis que se quiere comprobar, bueno, será que se utilice una u otra. También mencionar que puede haber el tipo de investigación mixta, es decir, poder juntar ambas, ¿no? Ambas formas de investigación, y que también es válido y que también ayuda, ¿no? Creo que todo esto en cuestión de qué es lo que se quiere alcanzar. Y bueno, también recordar que estamos investigando, lo estamos pensando desde las ciencias sociales, ¿no? Que eso ya genera pues una diferencia con respecto a otro tipo de ciencias. Bien, de ahí pensar un poco, ¿no? Justo en esto de la investigación en ciencias sociales, me gustaría que, pues, que estos elementos quedaran muy claros porque justamente son elementos que ustedes van a realizar en su actividad número 6, ¿no? Que ya la estaremos revisando de forma específica, ¿no? De forma paulatina. Pero ahora sí me gustaría mucho mencionar, ¿no? Como de qué trata esta investigación y cuáles son sus parámetros, digamos, su estructura. Creo que esa sería la palabra, ¿no? Tener una estructura muy clara de qué es lo que se requiere y qué significa cada uno de los puntos que pide la actividad. En este caso, iniciamos con la introducción, ¿no? Bueno, por supuesto, antes de todo esto, no puedo, no puedo dejar de decir que se requiere la presentación, ¿no? Una hoja de presentación en donde vengan sus datos y todo eso, ¿no? Eso no lo olviden. Bueno, de ahí tenemos la introducción. Justamente la introducción es este apartado, como su nombre lo dice, nos introduce a el tema de investigación que estamos realizando, ¿no? En este caso, nos vamos a enfocar en los derechos humanos y la multiculturalidad en nuestro país. De hecho, de eso girará en torno nuestra investigación. Entonces, la introducción básicamente a lo que se refiere es que ustedes puedan explicar, ¿no? Un poco de qué trata el tema, ¿no? De forma breve, en este caso, no se requiere de mucha información, sino más bien sí poder tocar un poco, pues, estos contenidos, ¿no? Lo que se va a mencionar más adelante para que el lector, la persona que va a leer su investigación, pues se interese y pueda entenderla y pueda tener como una forma muy clara de qué va a tratar cada uno de los siguientes aspectos, ¿no? Y sobre todo poder integrar justo la postura, ¿no? Digamos, la idea principal que se tiene sobre el tema que se está investigando, ¿no? Entonces, una introducción, recuerden, no se trata como de poner la información que han investigado, sino más bien se trata de poder explicar, ¿no? Explicar de qué trata esa información, de qué trata ese tema, de qué trata eso que ustedes pensaron sobre el tema. Todos estos puntos que les estoy diciendo, y bueno,
iniciamos con la introducción, todos estos puntos tienen que ser escritos, tienen que ser redactados con sus palabras, porque si no lo son, quiere decir que están plagiando y el plagio significa cero, o sea, no calificación. En la actividad pasada me di cuenta que muchos de ustedes cometieron plagio, sobre todo en esta parte de la reflexión. Imagínense, eso es peor aún, ¿no? La reflexión. Y lo peor es que la agarraron de la misma página, ¿no? Que es lo más triste, que es una página que no es para nada confiable, o sea, no tiene información eh, confiable, verídica, vaya, una tristeza, una tristeza. Pero bueno, cada uno de estos puntos, escríbanlo con sus palabras. No se trata de llenar y de atascar información, eso no es lo que me interesa, sino más bien lo que me interesa es que ustedes puedan pensar y puedan entender y que eso que están pensando y que están entendiendo lo puedan colocar, lo puedan escribir. Entonces, básicamente la introducción trata de escribir sobre lo más importante, lo que más haya resaltado de esta investigación que ustedes hicieron, de lo que trata su trabajo. ¿Sí? Básicamente es eso. El objeto de estudio es lo que te interesa estudiar, ¿no? O sea, lo que estás viendo, el fenómeno que estás viendo. En este caso tendría que ver con el tema que serían los derechos humanos y la multiculturalidad y la sociedad en donde a ti te interesa, ¿no? Recuerden un poco que lo que tenemos que hacer aquí es poder como elegir, ¿no? Una sociedad, una comunidad, principalmente la comunidad en donde tú te encuentras, porque creo que es ahí donde toma importancia, ¿no? O sea, me importa porque es justamente el lugar en donde estoy viviendo, me estoy desarrollando, he crecido, he aprendido, entonces, bueno, utilizar, digamos, esa parte, esa ventaja para poder hacer la investigación. Entonces, el objeto de estudio básicamente es definir los conceptos, en este caso explicar de muy breve, ¿no? Tienen que poner mucha información. Explicar de qué trata los derechos humanos, de qué trata la multiculturalidad, de qué trata la comunidad o la sociedad o el lugar en donde están habitando, donde están viviendo. Entonces, básicamente sería eso el objeto de estudio. El planteamiento del problema, igual, con sus palabras y todo, ustedes van a generar y definir eh, qué es lo que les llama la atención sobre eso que está pasando en su comunidad con respecto a los derechos humanos, ¿no? O a la multiculturalidad. ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Se están respetando? Digo, ya en semanas anteriores se hizo la revisión de los derechos humanos, ¿no? Se conceptualizó, se entendió de qué trata la multiculturalidad, la libertad, todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver para entender el tema que estamos revisando y bueno, poderlo como definir y decir, a ver, en mi comunidad, en tal lugar, está sucediendo tal cosa, no se está respetando a las mujeres, hay mucha violencia hacia las mujeres, entonces, ¿no? Y pones a explicar qué es lo que está pasando. De ahí te vas a generar una pregunta. Esa pregunta, acuérdense, la pregunta de investigación es muy importante porque tiene que ver con ese problema, ¿no? Con ese contexto que estás explicando, que estás diciendo,
¿no? Cómo se están violando los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Tú te generas una pregunta. Trata de que esa pregunta no se responda con sí o no. Por ejemplo, ¿se están violando los derechos humanos de las mujeres? Sí o no. O sea, ese tipo de preguntas no funcionan en una investigación porque pues acortan, ¿no? Y además pues no hay una verdad absoluta, ¿no? No hay una verdad total eh, pues, ya lo sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, se están violando los derechos humanos de las mujeres, pues sí, eso ya lo sabemos porque estamos viendo todo lo que está sucediendo. Entonces no es como que vamos a investigar, pero sí vamos a investigar sobre eso. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? A lo mejor, ¿cómo se están violando esos derechos? ¿No? ¿En dónde? ¿No? ¿En qué lugar? No sé, en las familias, ¿no? O sea, dentro de la familia hay violencia doméstica, por ejemplo, se me ocurre, o eh, en la calle, ¿no? Cuando va caminando una mujer y se le falta el respeto, ¿no? En el área de trabajo, ¿no? En los lugares donde se está laborando, ahí sí, es decir, aquí lo importante del problema es justo que puedan ustedes identificar, ¿no? Como poder definir eh, algo específico de esa situación, ¿no? De los derechos humanos, la multiculturalidad, ¿no? Y la sociedad en donde se encuentran, el lugar en donde se encuentran. Que puedan encontrar algo específico, algo que les llame la atención y que quieran descubrir, que quieran saber qué está pasando, qué está sucediendo. Es más en este sentido de descripción, poder describir algo, ¿sí? Pero algo específico, porque tampoco no se trata de... Mi pregunta de investigación, ¿qué son los derechos humanos? Pues no, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya hay mucha información, muchísima, con respecto a los derechos humanos. Entonces, como poder ir definiendo, ¿no? De ahí los objetivos, que justamente tienen que ver con esto del planteamiento del problema. ¿Qué quieres alcanzar con eso? O sea, ¿qué te interesa? Y me parece que un objetivo dentro de una investigación no tiene que ver con el hecho de que tú puedas difundir o dar a conocer la información, sino más bien tiene que ver con qué quieres alcanzar dentro de esa investigación, ¿no? Ya una vez que logres tu investigación y que la hagas muy bien y todo, bueno, ahí sí ya vendrá, ¿no? La difusión, hacer conciencia, ¿no? Que las personas se den cuenta de la vulnerabilidad de los derechos humanos y todo. Pero aquí la parte de objetivo se refiere a dentro de la investigación qué quieres lograr, qué quieres alcanzar, qué quieres descubrir, ¿no? Dice, utilizar verbo en infinitivo. En infinitivo quiere decir el verbo en terminación ar, ir, er, ¿no? Investigar, descubrir, entender, comentar, ese es el infinitivo. Entonces, todos los objetivos son una frase que empieza con un verbo, así como el que los acabo de ejemplificar, y ya ponen, ¿no? Y entonces, entender cómo las mujeres son violentadas dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso sería un objetivo que tiene que ver justo con la pregunta que te estás haciendo, ¿sí? Debe de haber una relación entre objetivos y pregunta de investigación y planteamiento del problema, ¿sí? A ver, aquí está, sí, aquí hay más información sobre las preguntas de investigación para que nos quede muy claro. Y es que esto hago mucho énfasis porque una buena investigación tiene buenas preguntas de investigación, ¿no? Una mala investigación tiene malas preguntas de investigación.
¿Cuáles son estas características de buenas preguntas de investigación? Bueno, no tienen respuestas obvias ni conocidas, como les estaba diciendo. ¿Qué son los derechos humanos? Pues eso ya está. Eso ahí la información, ¿no? Hay que profundizar más en el tema. Se responden con evidencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a investigarlo, vas a buscarlo, vas a verlo ahí que está sucediendo, ¿sí? Vas a hacer una investigación, vas a poder obtener evidencia, ¿no? Evidencia de que eso está pasando para contestar la pregunta. Su planteamiento y la indagación de la respuesta implica el uso de medios éticos. Evidentemente, ¿no? Cuando investigamos en ciencias sociales, digo, la ética siempre tiene que estar en todo momento, ¿no? En toda situación y pues, sobre todo si estamos trabajando con personas, que eso es lo que sucede. En este caso, ciencias sociales, que pues justamente lo que investigamos es a la sociedad. La ética toma un peso muy, muy grande, ¿no? Que es algo que no se puede dejar de lado. Deben de ser claras y concretas, no tienen que ser preguntas así larguísimas donde se está perdiendo y ya no entendí cuál fue tu pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta porque no la entendí? O sea, una frase nada más, no te tienes que alargar mucho. Y que vayan en función de aportar algo, ¿no? En este caso, obtener un resultado significativo se refiere a que te permite entender eso que está pasando, ¿no? Ese fenómeno social que te interesó, eso que está sucediendo, bueno, al final te aporta, ¿no? Y te da a entender cosas. Es importante. Bien, ahora hablaré de la confiabilidad de las fuentes, porque pues esto es esencial en relación a su investigación y sobre todo a las actividades que van a hacer en esta semana. Como bien les dije, o bueno, no sé si ya se los dije, pero pues estas dos actividades, las 5 y las 6, están ligadas, ¿no? Una complementa a la otra. La primera, la actividad 5 tiene que ver justo con la confiabilidad de las fuentes, ¿no? Y sus características y poder investigar fuentes confiables. En la actividad 6, esas fuentes que ustedes busquen, las van a utilizar, ¿no? Las van a utilizar en la actividad 6. Así que es muy, muy importante que las obtengan bien, porque como les dije, algunas actividades de semana pasada me entregaron de fuentes que son terribles, terribles, nada confiables y que dan ganas de llorar. Vaya, cuando uno las ve y cuando uno ve la página, dices, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Tan bonita que es la herramienta del internet y tantas cosas que te da y que te brinda para que me vengan con con esas fuentes de información que dices, uff. Pero bueno, para eso estamos, para aprender, ¿no? Ese es el chiste de todo, es aprender. Entonces, confiabilidad. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Bueno, una fuente confiable es cuando tiene un respaldo de una institución, por ejemplo, una universidad o una editorial, ¿no? O que está publicada en un lugar de revista científica, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Que tiene que ver con este reconocimiento de los especialistas, la trayectoria y todo, ¿no? Tiene que ser objetiva, es decir, que no tenga tendencias, ¿no? Por ejemplo, yo investigo sobre la violencia a las mujeres, pero mi tendencia es a decir que pues también los hombres sufren violencia, ¿no? Entonces, ahí estoy siendo tendencioso a mi conveniencia y a decir, pues sí, las mujeres sufren violencia, pero también los hombres, ¿no?
Entonces, eso es ser tendencioso. Y aquí la información es confiable cuando no hay esa tendencia, ¿no? Cuando decir, a ver, voy a investigar de la violencia hacia las mujeres y entonces me voy a dirigir y voy a hablar de eso y voy a investigar y voy a conocer esos elementos, ¿sí? No me voy a meter en otras ondas, en otras cosas que no me conciernen. Eso es la información objetiva. Tiene que ser clara, precisa y bien escrita. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay choro, que no hay hablar y hablar y hablar y por llenar hojas y porque entre más páginas y más letras y más palabras ponga, mejor. No, todo lo contrario, todo lo opuesto. No es atascar de información para nada. Es la información clara, la información que se necesita, los enunciados precisos y necesarios. Hasta ahí. Tiene que ser vigente, por supuesto que no es lo mismo artículos de hace 5 años a artículos de hace 50 años, que no quiere decir que esté mal ni que estén devaluados, pero que sí es necesario para hacer una investigación tener artículos actuales, ¿no? Los viejitos se pueden usar para hacer alguna comparación o hacer algo, pero siempre debe tener información actual, porque como ustedes saben, y sobre todo en ciencias sociales, bueno, en todas las ciencias, ¿no? Pero bueno, ciencias sociales específicamente, pues viene mucho el cambio, ¿no? O sea, el cambio de las ideas es distinto, ¿no? Hace 50, bueno, ya no hace 50 años, hace como 70 años, las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces imagínense cómo hace 70 años vamos a hablar de violencia hacia las mujeres si ni siquiera podían votar, ¿no? Entonces vean cómo sí es muy importante este avance de, de la información, del pensamiento, de cómo la investigación tiene que ser vigente. Tiene que ser información pertinente al propósito. Es decir, que si yo voy a estar investigando sobre derechos humanos, voy a hablar de derechos humanos, ¿no? No voy a estar hablando de otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? La información tiene que ser sobre el tema, sobre lo que concierne a la investigación. Y bueno, tiene que ser completa, ¿no? Evidentemente, que cumpla con todos los puntos que yo puse en mi planteamiento del problema, ¿no? Tiene que venir ahí, pues, completita, ¿no? Si faltan cosas, pues, evidentemente no es una fuente confiable. Tenemos aquí una serie, esta imagen se las voy a compartir en el foro de avisos, que son buscadores confiables, ¿no? Que tienen artículos confiables de búsqueda, ¿no? De métodos para que ustedes puedan investigar, que de ahí los saquen. Ahora sí, vamos a las actividades. Tenemos las 5, actividad integradora 5, confiabilidad de las fuentes de información que tienen que hacer, un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información confiable y las que no. Bueno, básicamente acabo de darles una serie de cosas de fuentes confiables, ¿no? Investigar 4 fuentes confiables sobre derechos humanos y diversidad cultural dentro de tu comunidad, ponlas en una tabla y justifica por qué son confiables, ¿no? Entonces, básicamente, tienes que buscar en estos buscadores que te acabo de presentar, puedes elegir uno nada más y ahí buscar todos no tienes que buscar en todos esos buscadores, sino poder elegir uno y buscar fuentes que tengan relación con esto, ¿no? Derechos humanos, diversidad cultural y bueno, si pudieras encontrar de tu comunidad, pues sería genial. Probablemente sea muy difícil. Y poner por qué son confiables, explicar por qué son confiables, ¿no? Explica por qué es importante consultar fuentes confiables en la investigación relacionada con los derechos humanos, es decir, esto lo vas a poner como conclusión y reflexiona sobre una problemática que se presenta en tu comunidad con respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Justo esta última parte tiene que ver con lo que van a hacer, ¿no? Para la actividad número 6, por eso es muy importante que lo hagan aquí.
Digamos que esta pregunta dice, reflexiona sobre una problemática que se presenta en tu comunidad con respecto a la violación de los derechos humanos y cómo promoverlos, explícala con lo investigado, con tus fuentes. Eso lo pueden usar para el planteamiento del problema, ¿no? Y las fuentes de información las pueden usar para el marco teórico. Entonces, vamos a... les voy a mostrar una cosa que hice de la actividad 5 para que vean cómo tiene que quedar, ¿no? Acuérdense de poner portadas siempre, importante, la institución en la que están trabajando y, bueno, el módulo. Tienen que hacer un cuadro comparativo, ¿no? O cuadro explicativo, fuentes confiables y fuentes no confiables, ¿no? Básicamente es mencionar sus características, ¿no? ¿Cuál es la característica de una fuente confiable? ¿Qué característica una fuente no confiable, ¿no? Por ejemplo, ya mencioné varias de las fuentes confiables. Voy a mencionar una de una fuente no confiable. Que la información la pueda editar cualquier persona. Y sí, estoy hablando de Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Wikipedia no es confiable? Porque cualquiera puede editar Wikipedia, entonces ahí ya valió. Y sí, aunque la corrijan y todo, que no me niego a eso, pero aún así no es confiable porque se puede editar. Entonces ya con eso olvídenlo. De ahí van a poner una tabla o otra tabla de las fuentes confiables que ustedes busquen. Entonces ponen fuente de información y por qué es confiable. En este caso, aquí, bueno, van a explicar por qué es confiable. Busquen cuatro fuentes. Yo ahorita voy a ver, dejamos de compartir. Es que como estoy, vamos a que se vea la pantalla como tal, ¿no? Vamos aquí, vamos a Google, no, académico o Google Scholar, ¿no? Entonces aquí está el Google Scholar, ustedes entran a este buscador y ponen derechos humanos. Vamos a ver qué artículos nos salen, ¿no? Ante de, ¿no? Tenemos este artículo, vean aquí, por ejemplo, este Redalic es un buscador, entonces ahí, esta es una página de la universidad. Por ejemplo, esta, Derechos Humanos de las Mujeres y sus aportes. A ver, vamos a entrar ahí a ver qué nos presenta. Y entonces tenemos este artículo, ¿no? Dice, Movimiento de Mujeres, Práctica Política y Derechos Humanos. Usualmente los artículos dan un... Bueno, esto se ve que son varios. Dan un resumen. Mira, de la aldea local a los foros internacionales. Bueno, vamos a entrar al primero. Usualmente dan un resumen, les recomiendo que lo que hagan es leer el resumen. Mira, este tampoco no tiene resumen. Y mira, este es del 94, por ejemplo, pues ya. Ahora sí que con todo respeto ya está viejito. Trata de mujeres, este es un libro, entonces mejor buscamos otro. A ver, mira, este es de la UNAM, por ejemplo. Entra. Y dice, la protección de los derechos humanos de las mujeres en el sistema interamericano de los derechos humanos. Bueno, aquí tampoco está dando el resumen. A ver, bueno, este que también es libro. Digo que pueden buscar en libros también. A ver, vamos a ver. Este ResearchGate, este es otro buscador. A ver, le vamos a dar clic. No, nos lleva directo.
que también pueden ustedes buscar directamente. Esa es la cuestión del Google Scholar, que pone muy, muy general, ¿no? A lo mejor también mi investigación está siendo muy general. Por ejemplo, aquí tiene un resumen, ¿no? Entonces, ustedes leen el resumen. Con que lean el resumen no tienen que leer todo el artículo, porque es largo. Y si el resumen tiene la información que ustedes requieren, pues entonces hay que tomarla, ¿no? O sea, si este resumen te dice si está bueno, si está interesante, entonces ya lo digo, bueno, si esta voy a utilizar esta, ¿no? A ver, debe de haber una forma. A ver, si donde pueda obtener la cita. Bueno, recuerden que hay algunas que, bueno, pueden obtener la cita, por ejemplo, de esta forma. Pueden primero esta copiar y pegar. O sea, que sea el texto y el título. Esto se lo ponemos aquí en la, ¿cómo se dice? En el autor. Antes de la ponemos el autor, el título y ya de ahí lo que son las editoriales, el respaldo. Buenos días, Jesús, no pasa nada. Entonces, aquí van a explicar por qué es una fuente confiable, ¿no? Como pueden ver, pues tiene un autor, lo respalda una institución, no está tan viejo. Ustedes explican, ¿no? Ya de ahí contestan las preguntas que les planteé, que ya les expliqué. Y nos vamos a la siguiente actividad, ¿no? Que me interesa mucho revisarla porque esta actividad se va a utilizar en la próxima semana, que es la semana integradora, la semana número 4, la van a necesitar y tiene que estar bien hecha para poder acreditar el módulo, para poder acreditar la siguiente semana. Entonces, básicamente es trabajar con esto que ya les estuve explicando y mencionando sobre la introducción, explicar la importancia de los derechos humanos, la diversidad cultural, haciendo referencia a la acción colectiva. Bueno, esto ya lo estoy yo escribiendo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero ustedes acuérdense, explíquenlo con sus palabras, con esto que piensan, con los resúmenes que leyeron de los artículos, ahí lo ponen, ¿no? De ahí el objeto de estudio, bueno, definir, ¿no? Derechos humanos, diversidad cultural, acción colectiva, ¿no? Los elementos que ustedes hayan puesto. El planteamiento del problema es explicar el contexto, ¿no? Cómo están siendo violentados los derechos humanos en las mujeres en mi comunidad, se están realizando acciones distintas, ¿no? Están tomando los edificios de la CNDH, ¿no? Por ejemplo. Y genero mi pregunta de investigación. ¿Cómo se está manifestando la acción colectiva en las mujeres? ¿No? Bueno, aquí me concentré en la parte de acción colectiva. Ustedes pueden poner lo que les interese, ¿no? ¿Qué resultados han obtenido con respecto a sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, son preguntas que yo me hago, que me interesa, que quiero investigar. De ahí vamos a redactar los objetivos. Por ejemplo, acuérdense que los objetivos tienen que ver con las preguntas de investigación. Descubrir, acuérdense, verbo en infinitivo, descubrir si la manifestación de la acción colectiva contiene resultados positivos.
Es decir, ¿sirve manifestarse de forma colectiva? ¿No? Eso sería como mi pregunta y entonces este es mi objetivo. Explicar la forma en cómo se están manifestando o cómo se están obteniendo los resultados de esas manifestaciones. A ver, tengo una duda. En la tabla vamos a poner el tema de que investigamos y por qué es confiable de dónde buscamos la fuente de información. No, en la tabla tienen que poner la fuente de información. Aquí en esta tabla, en la actividad 5, tienen que poner fuente de información, buscar la fuente de información. A ver, vamos a academia.edu. Y poner la cita correcta y completa, o sea, una cita bien hecha, y explicar por qué esa fuente es confiable. Eso es lo que tienen que hacer en las fuentes de información. Estas fuentes las van a volver a usar en esta actividad número 6. Entonces, que estas fuentes de información de su actividad 5 vengan, ¿no? Con relación a esto que les estoy diciendo, ¿no? Que tengan que responder a este planteamiento del problema, que tengan que contestar estas preguntas. No, aún no he calificado las actividades de esta semana. De hecho, el día de hoy voy a calificarlas. Entonces, si te das cuenta, Isabel, que te has equivocado, puedes volver a mandar. Justificar, bueno, básicamente es escribir por qué es importante el tema, ¿no? Eso también ustedes ya lo tienen que sacar de su cabeza. La delimitación espacial es básicamente hablar del lugar o la comunidad a la cual están haciendo referencia, ¿no? Pensar en su comunidad, traten de hacerlo lo más específico posible dentro de su comunidad. Digo, pueden hablar a lo mejor de su estado o ya muy, muy exagerado, pues dentro del país, pero preferentemente traten de hacerlo dentro de su comunidad. Y aquí en la población, justo lo que tienen que hacer la población es poder delimitar hacia dónde, hacia quién va dirigida la investigación. O sea, a mí me interesa las mujeres dentro de mi comunidad que están por ejemplo, estoy inventando, ¿no? En el área laboral, ¿no? Entonces, mi población va a ser esas mujeres que están trabajando, ¿no? Que salen a trabajar a un lugar específico, ¿no? A un lugar. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Investigar sobre eso que les está pasando a ellas. Entonces, mi población sería esa población específica, ¿sí? Y pensar, ¿no? Bueno, ahorita me voy a adelantar un poco, me voy a saltar lo del marco teórico. Ahorita regreso nada más. Dice, ya que se quiere hacer una investigación cualitativa, ¿a qué me refiero con eso, no? O sea, pienso, las mujeres de mi comunidad, y me voy a la parte de metodología, que es la última parte que les pide la actividad. Yo aquí tengo que elegir cuál va a ser el mejor tipo de investigación que me puede favorecer. En este caso digo, a mí me va a favorecer, lo que yo quiero es una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque me permite indagar a profundidad lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando en las mujeres y todo eso, ¿no? Entonces yo ahí explico por qué una cualitativa. Entonces, ya que tengo la cualitativa, ya puedo definir mi población y puedo decir, bueno, voy a buscar a esas mujeres en mi comunidad que están trabajando. Digo, no voy a revisar a todas las mujeres de toda la comunidad, solo a esas que están trabajando, ¿no? Y que puedo tener acceso a ellas, que tampoco no van a ser todas las mujeres que trabajen, ¿no? Porque si no, no podría, no me daría chance. Dice, ¿qué tienen que poner en el marco teórico? Bueno, básicamente en el marco teórico van a poner la fuente de investigación, es decir, la que pusieron en esta actividad número 5, por ejemplo, yo que puse esta, la van a colocar ahí en el
aquí en el marco teórico, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? Aquí pongo mi fuente de información y de aquí me pongo a explicar que esta fuente es, me da información sobre. Entonces, de forma breve, lo que ustedes leyeron en el resumen, ¿no? De sus investigaciones, de sus fuentes de información, acuérdense, traten de que el artículo que están buscando tenga un resumen para que no lean ahorita en esta primera parte, porque eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar en esta primera parte, no se necesita todavía ponerla, o sea, digo, no vamos a terminar una investigación completa porque pues, no nos da tiempo, es muy poquito el tiempo que estamos trabajando. Entonces, aquí solo lo que ustedes vieron en el resumen, lo que ustedes leyeron y dijeron, sí, esta información es importante. Aquí explicas muy breve, ¿no? Esta información a mí me sirve porque habla justamente de cómo las mujeres están o se están organizando para que hagan respetarse sus derechos, ¿no? Y así. De forma breve me pones por qué te interesó o por qué es importante esta fuente de información. Así sucesivamente con las cuatro que investigaste aquí, las cuatro que pusiste, las cuatro fuentes, así me las pones aquí en el marco teórico y ya. Y la metodología es lo que les dije, ¿no? Pueden decir a mí la cualitativa porque me parece que puedo investigar muy específicamente, puedo hacer una entrevista en donde me puede decir qué está pasando, me puede explicar. O cualitativamente, digo cuantitativamente, donde puedo buscar, ¿no? Hacer encuestas a las mujeres que están trabajando, ¿no? Ahí ya depende de lo que cada quien quiera. Y bien, creo que eso es todo con respecto a las actividades, el margen moderado, vertical, bueno, todo esto ya lo tienen ahí en la. Notas al texto no las pongan, no es necesario. Recomendaciones, conéctense lo más seguido, no copien y peguen información, escríbanla con sus palabras, utilicen fuentes confiables, si no va a estar muy mal sus trabajos, ambos. Pongan las fuentes de información, que bueno, es básicamente una indicación directa sobre la actividad, y escriban con sus palabras. Eso es lo más importante, escribir con sus palabras. Entonces ya llegamos a la parte de dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere escribir en el chat o pueden abrir su micrófono para que las conteste con todo gusto? Así que adelante. Pueden escribir no tengo duda también en el chat, eso ayudaría. Ninguna duda, ok. Muchas gracias, Gypsy. Entonces, las demás personas voy a ninguna duda. Muy bien. No sé tu nombre, pero bueno, gracias. Asumir que no hay ninguna duda. Con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho el haber compartido este momento, esta sesión. Y bueno, seguimos en contacto a través de la mensajería. Cualquier cosa, pues me avisan. Que tengan un excelente día y muy exitoso semana, muy exitosa semana.